La ilusión de una sociedad más justa terminó con la muerte del líder que encarnaba las esperanzas de los más pobres. Sobre el 9 de abril de 1948 se pueden decir muchas cosas y recordar muchos sucesos, pero sin duda, las 3 balas que cegaron la vida de Jorge Eliezer Gaitán se convirtieron en el detonante que partió en 2 la historia colombiana del siglo XX, incrementando así la violencia que se venía gestando en el país. El panorama de la política colombiana en esta época no era muy satisfactorio. Negros presagios se hacían visibles en el horizonte. Los hechos de violencia acaecidos en diversos lugares del país habían generado la polarización y agudos enfrentamientos entre los partidos tradicionales. Colombia, como muchos países de América, contaba con 2 grandes partidos políticos, el liberal y el conservador. El primero proponía amplias libertades y mayor participación democrática del pueblo. El segundo apoyaba la tradición católica y la defensa del principio de autoridad. Entre las filas del Partido Liberal surge uno de los políticos más carismáticos y más importantes de la historia de Colombia, Jorge Eliezer Gaitán, y su asesinato desencadenaría el hecho violento con mayor trascendencia en el país, que muchos conocemos y otros recuerdan como el Bogotazo. ¿Quién era Jorge Eliezer Gaitán? Como consideran muchos en su apreciación, fue el líder popular más carismático del siglo XX en Colombia, y aunque su fecha de nacimiento es un enigma, todos sus documentos y pasaportes datan que nació el 23 de enero de 1898, es decir, que al momento del asesinato tenía 50 años. No soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, pero es respetado. Hijo de Eliezer Gaitán Otálora y Manuela Ayala Beltrán. Contrariado a los deseos de su padre, quien quería que estudiase contabilidad, para que así pudiese ayudarle en su negocio de libros de segunda, Gaitán se preparó con tenacidad hasta lograr en 1924 su título de doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional. En 1927 viajó a Italia, donde en la Real Universidad de Roma adelantó su doctorado en Jurisprudencia y Criminalística. Con su tesis de grado, El criterio positivo de la premeditación, se hizo merecedor del grado Magna Cum Laude, graduándose con honores y elogios de su profesor más cercano, Enrico Fermi. A su regreso a Colombia, enfrentó una grave problemática social en la época de 1928, donde se presentaba el episodio de represión a los huelguistas en la zona bananera del Magdalena Medio. Por medio de esta, los trabajadores protestaban por las condiciones laborales injustas a la Unit Fruit Company, y que trajo como consecuencia, tras la presión social, la tan nombrada masacre de las bananeras, donde jamás se estableció con certeza el número de muertos y que adicionalmente nuestro Nobel de Literatura cita en su obra 100 años de soledad. Ante la denuncia de Gaitán frente al Congreso, este fue reconocido como representante de las causas populares. Yo sé cuál es el lenguaje de los oligarcas. Yo sé cuál es. Yo sé que ellos no conciben sin una manera de unión nacional, la perpetuación del estado de injusticia presente. Y ellos conciben que hay una manera de no ser demagogos, que mientras los altos deliberan, nombran como querían nombrar subrepticiamente direcciones nacionales para que trancen con los conservadores, a base no ideológica ni a base de realizaciones, sino a base simplemente burocrática de la esfera de arriba, sobre pretexto de que dizque es para defender a los liberales. En el gobierno del presidente Alfonso López Pumarejo, fue nombrado alcalde de Bogotá en 1936. Luego, siendo presidente Eduardo Santos, fue nombrado ministro de Educación en febrero de 1940. Para el año de 1942 es senador de la República y luego fue nombrado presidente del Senado. En 1944 lanza su candidatura presidencial. ¡Pueblo, por vuestra victoria!
de la oligarquía. ¡Pueblo, por vuestra victoria! Siendo derrotado por el candidato conservador Mariano Ospina Pérez, pero posteriormente nombrado jefe único del Partido Liberal, donde comenzaría nuevamente su carrera para arrebatarle el poder a la oligarquía y entregarlo al pueblo. El 1 de abril de 1948 recibió el título de doctor honoris causa en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Libre, siendo la madrugada del 9 de abril su última defensa en el caso de la absolución de Jesús Cortés, un militar acusado de la muerte del periodista Eudoro Galarza Osa. Absuelto el teniente Cortés, emotiva defensa del abogado Jorge Eliezer Gaitán, quien salió en hombros del despacho judicial. En 1948, dolorosos acontecimientos cambiaron de raíz la historia colombiana. Bogotá se preparaba no solamente para la elección presidencial, sino también para recibir las delegaciones de la Cuarta Conferencia Panamericana, la cual posteriormente daría origen a la Organización de los Estados Americanos, OEA. Atención, el excelentísimo señor presidente de la República, doctor Mariano Ospina Pérez, inaugura la Conferencia Panamericana. Para el mediodía del viernes 9 de abril de 1948, mientras transcurrían las sesiones de la Conferencia Panamericana, ocurrió el trascendental hecho, presentándose de esta manera el asesinato del caudillo. Orgullo de nuestra propia raza, veneración a nuestras tumbas. Atención, atención, hoy 9 de abril de 1948. En estos momentos acaban de ser venido el doctor Jorge Eliezer Gaitán. Mataron el padre de Colombia. Con Gaitán se encontraban las personas Jorge Padilla, Alejandro Vallejo, Pedro Eliseo Cruz y Plinio Mendoza Neira, siendo estas personas testigos directos del magnicidio. La noticia de la muerte del jefe del liberalismo se difundió inmediatamente por las emisoras radiales locales a la población bogotana, al igual que a todo el país. En Bogotá, la turba que se había congregado a los alrededores de la Clínica Central bajó a la carrera séptima y engrosó la marcha macabra que se dirigía a Palacio, mientras arrastraban por las calles de la fría capital el cadáver inerte del asesino. Atónitos y estupefactos, los transeúntes, loteros, lustrabotas y demás personas que estaban en el sector empezaron a gritar: ¡mataron al doctor Gaitán! ¡Cojan al asesino! Al salir de su oficina en el día de hoy, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, jefe único del Partido Liberal, fue gravemente herido de 3 disparos y llevado de inmediato a la Clínica Central. Los médicos no pudieron hacer nada para salvar su vida. El jefe del Partido Liberal acaba de fallecer. El asesino, un joven nacido el 4 de noviembre de 1922 en el barrio Egipto, con escasos 26 años de edad, que tenía como lugar de residencia el barrio Ricaurte, poseedor de un reporte clínico no muy alentador en el que le dictaminaban un cuadro de esquizofrenia, y respondía el nombre de Juan Roa Sierra, después de accionar en 3 ocasiones el arma de fuego con que ultimó al líder político, trató de buscar refugio en la droguería de Granada, cuyos empleados de la misma cerraron a toda prisa la reja para ponerlo a salvo de la turba popular, siendo el delegado de la misma el más interesado en proteger la vida del asesino, y tras preguntarle por qué lo había hecho, Juan Roa Sierra solo contestó: ¡ay, señor! Cosas poderosas que no le puedo decir. ¡Ay, Virgen del Carmen, sálvame! La débil reja que había sido cerrada de nada bastó para tener el alud de personas y el fallido intento de razonamiento del delegado hacia la multitud, que en misericordia cogieron al sujeto a golpes y patadas, que en pocos instantes convirtieron la humanidad del asesino en una masa amorfa y sangrante. Según testigos del hecho como Manuel H., fotógrafo de la época, cuenta que la conmoción del hecho era tan impresionante y la oleada de saqueos a ferreterías antes de dirigirse a los sitios de poder público produjo que todos y cada uno se armaran de machetes y varillas.
No satisfechos con la muerte del asesino, la turba, que a su paso destruyó muchos locales y edificios, saqueando también los sitios donde se vendía gasolina y empapando cualquier cosa de combustible, prendieron fuego a todo el centro de Bogotá, siendo los principales centros políticos y religiosos de la ciudad los más arrasados y devastados, dejando un alto costo para la capital de Colombia, donde se vieron millones de muertos, miles de heridos y centenares de edificios destruidos, los cuales dejarían para siempre su huella en las calles de la ciudad. Con la muerte de Gaitán y los hechos del Bogotazo, la vida en Colombia ya no fue la misma, y sus graves consecuencias han generado enormes repercusiones hasta el presente. Día después del asesinato, todo volvió a la normalidad. No hubo ningún cambio estructural en el gobierno, ni en sus instituciones. La violencia bipartidista dio lugar al nacimiento en los llanos orientales de las guerrillas liberales, que años más tarde darían origen a las llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que aún en la actualidad combaten en las selvas colombianas, trayendo gravísimas consecuencias en todos los órdenes de la vida cotidiana, dejando el asesinato y los atentados como arma política, dando lugar a las muertes de los diferentes candidatos presidenciales, así como a políticos, periodistas y dirigentes gremiales, convirtiendo la violencia en un medio atroz para resolver las diferencias. Hoy cabe preguntarse, ¿cuáles son las enseñanzas que dejaron los hechos violentos del 9 de abril en relación con el presente y el futuro de la vida nacional en su práctica política?